propiedades aquí son las mismas aquí. Entonces, obviamente, esa H sub I la vamos a calcular en las tablas. Este es vapor sobrecalentado, ¿cierto? ¿Sí? A 300 grados centígrados y 1.4 megapascales. Vamos a las tablas termodinámicas. Ve. ¿Dónde están las tablas termodinámicas? Ah, diablos. Creo que están aquí. A ver, vamos a ver. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí está claro? Bien, entonces... esto está aquí. Listo, saquemos las tablas termodinámicas de Sengel y vamos entonces a calcular esa entalpía, ¿cierto? Bien, entonces nos vamos al vapor. Eso ya es vapor sobrecalentado, ¿no? Pero de todas formas hagamos la prueba. A 300 grados centígrados, que sí está, creo, ¿sí? La presión de saturación es 8.58 megapascales, ¿cierto? Y acá tenemos una presión de 1.4, por lo tanto, está en vapor sobrecalentado, porque la presión es menor a la presión de saturación, ¿cierto? Para esa temperatura. Entonces, vapor sobrecalentado. Entonces, nos vamos ya a las tablas de vapor sobrecalentado y ubicamos una presión de 1.4, que creo que no está. Ah, sí está aquí está, afortunadamente sí está. No hay que interpolar, bueno, no hay que interpolar, creo, ¿no? Y una temperatura de 300 grados. Entonces, la entalpía es esta, 3040.9, ¿cierto? Esa es la entalpía. ¿Sí? Bueno, entonces la vamos a pasar acá. Entonces ya H sub I es 3040.9 kilojulios por cada kilogramo. Y esta es igual a U sub 2, ¿cierto? Entonces, miren, en el estado 2 ya tendríamos que presión 2 es igual a la misma presión de suministro, que es 1.4 megapascales, y U sub 2 es igual a 3040.9 kilojulios sobre kilogramo. Entonces, de aquí ya tengo el estado, por lo tanto, podría determinar T sub 2, ¿no? T sub 2 va a ser función de esas dos propiedades. Ahora, tenemos que primero saber en qué estado está, ¿cierto? En qué fase está este vapor, ¿no? Entonces, simplemente nos vamos a las tablas de vapor saturado, de mezcla, y a esta presión vamos a averiguar entre qué valores varía la energía interna, ¿no? Para saber si está en mezcla, está en vapor sobrecalentado o en líquido comprimido, aunque yo no creo que esté en líquido comprimido. Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a las tablas nuevamente, pero las tablas de saturación. Y ubicamos una presión, las de presión tiene que ser, ¿no? Más o menos de 1.4, si está aquí, miren, 1.4 megapascales, o sea, 1400 kilopascales. Y observamos entre qué valores está U sub F y U sub G. Está U, mejor dicho. Entonces, la energía interna varía entre 828.35 y 2591.8.
Ahora, tenemos una energía interna de 3040, está en vapor sobrecalentado, ¿no? Es superior a 2591. Entonces ya sabemos que está en vapor sobrecalentado y ahora lo que nos resta es entonces ir a las tablas de vapor sobrecalentado y aquí sí creo que toca hacer doble interpolación, perdón, aquí, para encontrar la temperatura. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Ubicar en una tabla, en una presión de 1.4. No es necesario. Creo que no toca interpolar, ¿cierto? Vamos a ver. Tendríamos presión igual a 1.4 megapascales y la energía interna de 3040.9, ¿cierto? Entonces, nos vamos a la tabla de 1.4, ¿sí? Donde está aquí, y vamos a ubicar la columna de la energía interna. Y vamos a ubicar un valor, o sea, 3040.9 no va a estar obviamente allí exacto, pero 3040.9 está entre 2953, que corresponde a una temperatura de 400 grados centígrados, y 3121, ¿cierto? Que corresponde a una temperatura de 500. Entonces, la temperatura, interpolando entre esos dos valores, debe estar entre 400 y 500. Haciendo la interpolación, entonces tendríamos una temperatura, ¿sí? Bueno, hagamos la interpolación, vamos a ver aquí en la calculadora. Sí, no hay que hacer doble interpolación, ¿no? Está sencillo ahí, ¿cierto? Pero obviamente la columna que tendríamos que basarnos es en la de energía interna, ¿no? Entonces, para 1.4 ya sabemos que la presión es 1.4, ¿cierto? El problema hubiera sido que la presión no hubiera estado exacta, ¿no? Allí sí nos tocaba hacer doble interpolación. Bien, entonces, interpolando esto nos da, vamos a ver, yo lo voy a hacer aquí rapidito. Entonces, entro la primera pareja ordenada que es 2953.1. Eso le corresponde una temperatura de 400. Y luego, para la otra pareja ordenada, que sería 3121.8, le corresponde una temperatura de 500, ¿cierto? Bien, con esos dos parejas ordenadas ya puedo interpolar. Entonces, listo. Voy a aquí, bueno, en esta calculadora dice predecir, ¿no? Entonces, dado un X, ¿cuál es el X? La energía interna. Entonces, la energía es 3040.9. Encontrar un Y, ¿cierto? Y la calculadora me arroja entonces una temperatura de 452, que es lógico, 452 grados centígrados. Entonces, T2 es 452.045. Pues póngale en punto 1, pues, grados centígrados. Esta sería la respuesta. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Sí está claro? A ver, muchachos, ¿están dormidos o qué pasa? Pues, No, pues. ¿todo está claro? Perfecto. Entonces, bueno, estos tipos de procesos de estado uniforme, flujo uniforme, no son como muy, digamos, bueno, en la industria se utilizan bastante, ¿no? Tanques y eso, ¿cierto? Pero, pues, digamos que son limitados a tanques, sobre todo llenado de tanques, ¿no? Llenado, vaciado de tanques, bueno, en fin, ¿sí? Donde haya acumulación de masa y energía, ¿no? Pero la mayoría de dispositivos trabajan en estado estable, flujo estable, ¿no? Bombas, turbinas, todo eso. Entonces, hasta aquí, hasta este punto, este tema,
el examen, ¿no? El examen lo vamos a hacer, ya sabemos, ¿no? El 30 y qué, no sé, de mayo. Virtual o presencial, ¿no? Lo hacemos. Ya va a tocar virtual, pero lo vamos a hacer, pues. ¿Listo? Bueno, eso creo que es... Ya tocó hacerlo virtual, ¿no? Perdón, creo que está para el 30, ¿no? 30 de mayo, ¿cierto? Sí, pues ya tocó virtual. ¿Sí? Listo. Bien, entonces vamos a hacer otros ejercicios, ¿no? Para rematar este tema, pues. O pasamos mejor. No, hagamos más ejercicios, pues. ¿Puedo borrar esto? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Bien, entonces, a ver, vamos a ver un ejercicio acá en el libro, ¿no? Saquemos el libro de Van Weylen. Aquí está el solucionario, ¿no? Bueno, el solucionario es bueno que lo ojeen, ¿no? Pero que no se aprendan cómo solucionan. La verdad, a mí no me gusta mirar los solucionarios porque muchas veces lo resuelven de una forma que no está uno como muy de acuerdo. Pero sí es bueno ver qué respuesta tienen, ¿no? Bueno, este libro que voy a abrir tiene el solucionario, ¿no? Que es este. Y eso lo consiguen ustedes en internet. Creo que sí, se consigue en internet, ¿no? Hay muchas páginas. Lástima que las están cerrando ahora, ¿no? Pero los rusos, esas páginas rusas no las cierran porque los rusos tienen otras políticas, ¿no? De internet, ¿no? Que no las comparten con los gringos, pues. Bueno, en fin. Entonces, hagamos un ejercicio de... continuemos con esto, ¿no? De la primera ley, ¿cierto? Ah, perdón, ¿esto qué es? Esto es segunda ley, ¿no? Eso, listo. Bueno, aquí hay muchos ejercicios. Ya hemos hecho algunos, ¿cierto? De estos. Este ya lo hicimos, ¿cierto? Bueno. Hagamos este intercambiador de calor. Sí, porque trabaja con aire, ¿no? Trabaja con aire y agua, ¿cierto? Entonces, ahí está involucrado un gas ideal, que es el aire. Entonces, hagamos uno de estos a ver cómo se trabaja. Entonces, copiémoslo. Y pasémoslo por acá. Listo. Allí. Entonces dice, un intercambiador de calor mostrado en la figura 495 es usado para enfriar un flujo de aire desde 800 hasta 360 Kelvin. O sea, el aire es el fluido caliente, ¿cierto?
Dice, con los dos estados a 1 megapascal. ¿Qué quiere decir? Que en el enfriamiento, pasar de 1 a 2, no hay caída de presión, ¿cierto? O sea, que este dispositivo, digamos, es como tan pequeño, pues, que no hay caída de presión, ¿no? Por lo general, si hay caída de presión, la presión en 1 es un poquito mayor de presión en 2. Eso en la realidad siempre sucede, pero bueno, acá se desprecia. Pronto la caída de presión es muy baja, ¿cierto? Entonces, pues se desprecia, ¿no? Pero bueno, aquí se considera que la presión en 1 es la misma presión en 2. Dice, el refrigerante es un flujo de agua a 15 grados centígrados y 0.1 megapascales, ¿cierto? Entra acá, ¿sí? Si el agua abandona como vapor, o sea, sale, ¿no? Sale, ¿cierto? Sí. Bueno, lips, eso es como, bueno, eso es como abandonar o dejar, ¿no? Pero más bien como ahí podemos traducirlo como sale, ¿no? Sale como vapor saturado. Entonces, encontrar la relación de flujos de masa entre la masa del refrigerante y la masa de aire. Eso es lo que nos pide. ¿Listo? Entonces, es un proceso de estado estable, flujo estable. Vamos a considerar que el tanque, el intercambiador, perdón, en ese caso es aislado, ¿cierto? No hay flujo no hay transmisión de calor. Y tampoco, pues obviamente habrá trabajo, ¿cierto? Entonces, simplemente aplicamos la ecuación de continuidad tanto para el fluido caliente, que en este caso es el aire, entonces tendríamos m punto su 1 igual a m punto su 2, ¿cierto? Y es igual al m punto del aire, ¿sí? Para el agua, que es el fluido frío, tendríamos m punto su 3 es igual a m punto su 4, ¿cierto? Y es igual al m punto del agua, ¿sí? Bueno. Y ahora aplicamos la primera ley para este intercambiador, pues tomémoslo como todo el volumen de control, ¿cierto? Como un todo. Entonces nos quedaría calor no hay, trabajo tampoco, entonces quedaría 0 igual, digamos, a energías que entran o energías que salen menos energías que entran, pero pues como está igualado a 0, daría lo mismo. Entonces, energías que entran sería m.1 por H1. Siempre les vamos a despreciar energías cinéticas y potenciales, ¿cierto? Más m.3 por H3 menos m.2 por H2 y menos m.4 por H4. Ahora sabemos que m.1 y m.2 son iguales y eso es el m punto del aire, ¿no? Entonces, m punto del aire, factor de H1 menos H2, será igual a m.3 y m.4 son iguales, eso es el m punto del agua. M punto del agua, water, ¿cierto? Factor de H4, ¿sí? Menos H3. ¿Sí? Entonces nos piden la relación de flujos de masa M punto del agua sobre M punto del aire. Esto será igual a H1 menos H2 sobre, ¿cierto? H4 menos H3, ¿cierto? Entonces, miren, como el aire recibe calor a presión constante, ¿cierto? A presión constante. Ese H1 menos H2 lo podríamos obtener sin necesidad de complicarnos la vida como C sub P del aire por T sub 1 menos T sub 2. ¿Sí? Y H4 menos H3, ese sí toca determinarlo en tablas, pues porque ya es agua, ¿no? Y el problema es que sale como vapor saturado, ¿no? ¿Cierto? Entonces aquí hay cambio de fase, ¿no?
porque el agua entra como líquido comprimido y sale como vapor saturado. Entonces aquí no podríamos aplicar el C sub P, ¿no? Obvio, ¿no? Porque hay cambio de fase. Si el agua saliera como líquido, entonces aquí sí simplemente sería el C sub P del agua por la diferencia de temperatura. Pero aquí no. Entonces estas dos sí toca calcularlas en las tablas pues correspondientes, ¿no? ¿Cierto? De líquido comprimido o hacer la aproximación y de vapor y de saturación, ¿cierto? Entonces H4 menos H3. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular H4. Mejor, H3 primero. H3 es, dice, esto es 15 grados centígrados a 0.1 megapascales. Eso es 100 kilopascales. Esto es líquido comprimido, ¿cierto? Entonces la vamos a aproximar a H sub F a 15 grados centígrados más B sub F a 15 grados centígrados, ¿cierto? Por la presión P sub 3 menos la presión de saturación a 15 grados centígrados, que es la temperatura en 3, obviamente, ¿cierto? Lo más seguro es que este término, esto, sea muy pequeñito, ¿no? Prácticamente cero, pero hay que calcularlo así porque eso es. Entonces, vamos a llenar esta ecuación, ¿no? Entonces, H sub F a 15 grados centígrados es vapor, ¿no? Es agua, ¿no? Vamos a las tablas de agua. A 15 grados centígrados, aquí. Sería 62.982. Kilojulios por kilogramo, ¿cierto? Bueno, más el B sub F a la misma temperatura. Ese sería, no, eso prácticamente cero, pues 0.001001, dice, ¿cierto? Este. 0.001001 metros cúbicos por kilogramo. Factor D, la presión 3, eso es 0.1 megapascales, o sea, 100 kilopascales, 100, menos la presión de saturación a esa temperatura. A 15 es 1.7057, ¿cierto? $1.7057. Kilonewton sobre metro al cuadrado. ¿Por qué coloco esto en kilopascales? Pues para que esto me quede en kilojulios sobre kilogramo, porque miren, los metros al cuadrado se cancelan con metros al cubo y queda un metro, ¿cierto? Entonces quedaría kilonewton por metro es kilojulio y quedaría kilojulio sobre kilogramo. Entonces aquí ya se puede calcular H sub 3 como aproximadamente, es una aproximación, ¿no? Porque la presión es muy baja, entonces las tablas de líquido comprimido no se las puede utilizar, ¿cierto? Bueno, esa entalpía nos da, vamos a ver,
Eso da 63 prácticamente. 63.1 kilojulios por cada kilogramo. Sí, pasa de 62.982 a 63.1. Bueno. Listo. Ahora, H sub 4 es simplemente H sub 4 es la entalpía de vapor saturado, ¿no? Entonces, H sub 4 será H sub G a, en este caso, vendría a ser asumimos que esto es un proceso a presión constante, entonces el agua tampoco sufre, digamos, cambio de presión, entonces se asume que es vapor saturado a esta presión, ¿cierto? A la presión P sub 4, ¿no? Y la presión P sub 4 es la misma P sub 3, o sea, es 0.100 kilopascales, o sea, 0.1 megapascal. ¿Está claro? Bueno. Por lo general se asume que los fluidos no pierden presión, ¿no es cierto? Aunque pues en la práctica sí pierden un poquito, pero bueno, en este caso se asume que es un proceso a presión constante. Entonces, vamos a 400 kilopascales en las tablas de vapor saturado, mezcla mejor, y hallamos H sub G, ¿cierto? Entonces, vamos a las tablas de presión y a 100, aquí, 100 kilopascales, ¿no? Hallamos H sub G, que vendría a ser 2675, ¿no? Exacto, pues. Kilojulios por cada kilogramo. Bien, sabemos que el C sub P del aire es 1.005 kilojulios sobre kilogramo grado Kelvin, ¿cierto? Y listo, ¿no? Entonces reemplazamos y tendríamos que la relación de flujos de masa es igual a 1.005 kilojulios sobre kilogramo Kelvin por la diferencia de temperaturas en grados Kelvin, que es la misma en grados centígrados, pero aquí está en grados Kelvin, ¿cierto? Entonces sería 360 menos, no, perdón, 800, ¿sí? Menos 360 Kelvin. ¿Listo? Dividido entre H sub 4, que es 2675, menos 63.1, y esto está en kilojulios sobre kilogramo. Bueno, puesto que los Kelvin se cancelan, entonces esto queda dimensional. ¿Por qué? Pues arriba queda kilojulio sobre kilogramo y abajo también, entonces eso queda dimensional, pues una fracción, ¿cierto? Un porcentaje. Bueno, eso da eso da, muchachos, una fracción de 0.169.
o sea, un 16.9%, ¿cierto? Entonces, de la cantidad de agua, de la cantidad de aire que se está enfriando, se necesita un 16.9% de agua para enfriarlo, ¿cierto? Para sacarlo a esas condiciones, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, así se debe interpretar eso, ¿no? ¿Listo? Es una fracción menor, ¿no? O sea, se necesita, digamos, menos flujo de masa de agua para enfriar aire, ¿no? A esas condiciones. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? Profe, no me queda claro bien la ecuación para H3, como H3. sí, Esta para la ecuación la entropía, vimos al ajá. principio, ¿no? Esta es la ecuación de la entalpía cuando está en líquido comprimido, aproximada, ¿no? Pero, Y no, no, las pero tablas no nos entonces, sirven, las tablas de líquido comprimido no nos sirven porque PSU3 es muy pequeña, ¿no? Las tablas de líquido comprimido arrancan desde 5 megapascales y acá tenemos apenas 0.1. Es por eso. pero entonces, ¿de dónde deduce que está en líquido comprimido? Obvio, a 15 grados centígrados y presión atmosférica, eso es líquido comprimido. Eso es el agua de acueducto. Ah, O sea, eso es obvio, pues de lógica, ¿no? ¿Sí? vale, vale. Es el agua con la que usted se bañó esta mañana. ¿Sí? Más o menos, a eso sale aquí en bueno, digamos aquí en Popayán es un poquito más baja, ¿no? Es 0.08, ¿no? ¿Sí? Pero es líquido comprimido, ¿cierto? Bien. Entonces, listo, ahí está, resuelto ese ejercicio. Vamos a ver, vamos a ver otro. ¿Puedo borrarlo? ¿Sí está claro? Sí, profe. Bueno. Bueno, aquí hay una caldera y ¿qué dice aquí? Un sobrecalentador, ¿no? Se pasa nitrógeno. Podríamos hacer ese, ¿no? Pero, ¿no? Si hagamos este, ¿no? Vamos a ver, con nitrógeno, ¿cierto? Bueno, vamos a trabajarlo este ejercicio, entonces. Este. Bueno, dice, nitrógeno líquido saturado a 600 kilopascales entra a una caldera, ¿no? Boiler en inglés es caldera, ¿no? ¿Qué? O generador de vapor, ¿no? Bueno, así también lo llamamos. A una caldera, ¿no? Con un flujo o a un flujo bueno, eso es, con un flujo más bien se podría interpretar eso, de 0.008 kilogramos por segundo. Y abandona como vapor saturado, ¿cierto? Y abandona, pues obviamente, sale, ¿no? Sale más bien, ¿cierto? Sale como vapor saturado. Listo. En 2, ¿no? ¿Cierto? Bien. Ustedes recuerden que, pues, en principio, el calentamiento en una caldera es a presión constante, ¿cierto? Entonces se asume que la presión en 1 es la misma presión en 2, ¿cierto? Bueno. Que allí es donde no dice, entonces, ¿qué? Entonces el flujo pues, allí cómo se traduce, aún dice sobrecalentador, ¿no? Superheater, eso es un sobrecalentador, ¿cierto?
Entonces dice que también entra al sobrecalentador, más o menos traduzco eso, ¿no? También a 600 kilopascales. Obviamente, claro, la presión en 2 es la misma presión en 1. De donde sale a 600 kilopascales y 280 grados Kelvin. Encuentre el flujo de calor en la caldera y en el intercambiador de calor o en el sobrecalentador. No, pues está sencillo esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, ¿qué te digo? ¿Qué les digo? Perdón. El fluido de trabajo es nitrógeno, ¿cierto? N2, ¿no? Nitrógeno. Bueno, entonces vamos a tomar primero la caldera, ¿cierto? Esto no es más bien una caldera, sino un calderín, ¿no? Es pequeño, ¿cierto? Así se llama, ¿no? Calderín. ¿Listo? Caldera ya es con vapor de agua, ¿no? Aparatos grandes, ¿no? Esto es simplemente para nitrógeno, son aparatos pequeños, o sea, es como un calentador nomás, ¿cierto? Calderín. Entonces tendríamos flujo de masa en 1, aplicando la ecuación de continuidad. Es el mismo flujo de masa en 2, ¿cierto? ¿Sí? Y aplicando la primera ley para el calderín, tendríamos que Q punto del boiler, o sea, calderín, ¿no? Coloquémosle Q punto sobre boiler, calderín, es igual a M punto M.2 por H2 menos M.1 por H1, despreciándose energías cinéticas y potenciales, ¿cierto? Así queda, ¿no? Obviamente no hay potencia, ¿no? Allí. Entonces, miren, como M.1 y M.2 son iguales, esto simplemente sería igual a M.1, si queremos, dejémoslo así, por H2 menos H1. ¿Listo? Ahora, pasamos al supercalentador, ¿no? Bueno, bueno, recalentador o como quieran llamarlo, pues. Entonces, aplicamos para el super, o sea, ese sería como un, ¿qué? Como había dicho yo, un recalentador, sí, un recalentador, ¿no? Entonces, para el intercambiador de calor tendríamos lo siguiente, para este pues, recalentador o como quieran llamarlo, pues ahí super, ¿qué dice? Supercalentador, ¿no? Pero esa traducción no se hace, ¿no? Es como un, bueno, no tengo la palabra ahorita, sí, un recalentador. Bien, entonces, tendríamos M.2, es el mismo M.3, ¿cierto? Sí. Y esta sería la ecuación de continuidad. Y la primera ley quedaría como Q punto del, bueno, su S, ¿no? Del superheater ahí, es igual a M.3 por H3 menos M.2 por H2. Pero como estos dos son iguales, simplemente dejémoslo en términos de M.2, que es el mismo M.1, ¿no? Entonces esto quedaría M.1 por H3 menos H2. Ahí está todo, ¿no? Entonces ahora simplemente es calcular los estados, ¿no? Bueno, como es nitrógeno, aquí no vamos a considerar, digamos, gas ideal, porque aquí está entrando nitrógeno que líquido, ¿no? Mucho ojo con eso, ¿cierto? Entonces no vamos a considerarlo como gas ideal. ¿Sí? Entonces, cada una de las entalpías las vamos a calcular en las tablas termodinámicas del nitrógeno, aunque el nitrógeno, pues ya, digamos, después de cierta temperatura, se convierte en gas y ya se puede considerar como gas ideal, pero en este caso no, porque nos dice que entra nitrógeno líquido, ¿no? A 600 kilopascales, ¿cierto? Entonces, vamos a las tablas de nitrógeno, ojalá las encontremos, ¿cierto? Para saber cómo entra allí, ¿no? En 1, ¿cierto? Vamos a calcular H1 primero.
Vamos a ver. Entonces vamos a las tablas del nitrógeno. Yo no sé si estarán aquí. Me parece que sí. No, estas son las de Sengel, ¿no? No, aquí no están. Entonces vamos a buscar las tablas de Van Weyden, ¿cierto? Profe, en las Sengel aparecen, pero como gas ideal. ¿Cómo? En las tablas de Sengel aparecen, pero como gas ideal. Sí, por eso esas las descartamos, porque no, esas no, les digo, no. Sí, ahí sí están como gas ideal, sí está claro. Entonces vamos a las de Van Weyden y lo más seguro sí están allí, ¿no? Entonces, las tablas de Van Weyden son, a ver, esta, ¿cierto? Estas tablas. Aquí sí está el nitrógeno como sustancia pura, ¿no? Me refiero pues que está como líquido, mezcla, líquido no, está en mezcla, saturación y vapor sobrecalentado, ¿no? Vamos a buscarlo, nitrógeno. Amoníaco, amonia venue, R410A, refrigerante, ¿cierto? Propiedades del R134, refrigerante, y aquí está el nitrógeno. Por aquí está. Bueno, lo más seguro es que nos toque interpolar, pero no hay problema, ¿cierto? Entonces aquí tenemos nitrógeno saturado. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? A esa temperatura, ¿cierto? Hacemos al ejercicio, nos dice que entra a 600 kilopascales, ¿no? No es temperatura, es presión, ¿no? 600 kilopascales. Como vapor, líquido saturado a 600 kilopascales. Así entra en uno, ¿cierto? Ahí dice, ¿no? Satured liquid, ¿no? Entonces, a 600 kilopascales. Entonces, H1 será H sub F, aquí ya no hay que darle más vueltas, es H sub F a P sub 1. Y eso ya vamos a las tablas, entonces, directamente, y vamos a calcular eso. Entonces, como tenemos solo esta tabla, tendríamos que buscar aquí en la segunda columna y tendremos que interpolar, ¿no? Buscar una presión de 600 kilopascales y esa está entre 541.1 y 779.2. No hay nada más que hacer, ¿cierto? Y tendríamos que interpolar esta entalpía, ¿no? H sub F, ¿no? Y entre otras cosas es negativa, miren. Vamos a hallar entonces eso, ¿no? ¿Cierto? Listo. Bien, entonces interpolando tendríamos, vamos a ver. Entonces, ¿está entre qué? Entre 541, ¿cierto? Y 779. Entonces, para 541.1, la entalpía H sub F es menos 84.59. ¿Sí? Y para 779.2, la entalpía es menos 73.2. Listo, entonces vamos a interpolar para una presión de 600, ¿no? ¿Cierto?
Bien, entonces nos da una entalpía de menos 81.7, punto 8 más bien. A ver. Menos 81.8. Esperen, ¿eso estaba en qué unidades? Si está en kilojulios sobre kilogramo, ¿no? Sí, es una entalpía negativa, ¿no? Entonces, bueno, el nitrógeno, pues, es una sustancia que se comporta un tanto extraño, ¿no? Digamos, diferente, digamos, ¿no? 81.8 kilojulios sobre kilogramo. Bueno, ahora vamos a hallar H2. H2 es vapor saturado a esa misma presión. Entonces, H2 simplemente es H sub G a la misma presión. ¿Por qué? Porque P sub 1 es la misma presión P sub 2, ¿no? Recordemos que P sub 1 es la misma presión P sub 2. Entonces, vamos a las tablas y calculamos esto, ¿no? Aquí. A esta misma, tendremos que hacer la misma interpolación, ¿cierto? Pero con los valores de H sub G. Entonces, para 541 es 86.47 y para 779 es esto, ¿no? Y luego interpolamos para 600. Entonces aquí simplemente voy a cambiar, pues, entonces cambio para 541 sería 86.47 positivo, ¿no? Y para 779.2 es 87.48. Listo. Bueno, pues ahora viene la interpolación. Interpolo para 600, ¿cierto? Y según la calculadora eso me da 86.72. Una entalpía de 86.72 positiva, obviamente, ¿cierto? Kilojulios sobre kilogramo. Bien. Ahora pasamos entonces a calcular H sub 3, ¿no? ¿Cierto? H sub 3. Y H sub 3 es... ¿ahí qué vendría a ser? Ahí nos da el estado, ¿no? Porque H sub 3, bueno, nos da la temperatura de 280 Kelvin, ¿cierto? Y una presión de 600 kilopascales. Entonces tendríamos que averiguar en qué estado está en 3, ¿no? Lo más seguro es que esté como vapor sobrecalentado, porque si en 2 está como vapor saturado, pues en 3 ya recibe más calor y pues obviamente estará como vapor sobrecalentado. Y pues eso es fácil averiguarlo porque averigüemos para 280 Kelvin más o menos cuánto es la presión de saturación, ¿cierto? Lo mismo que con el agua, ¿no? Entonces, ¿para qué? Se me olvidó. 280 Kelvin, ¿no? Entonces, para 280 Kelvin, mire que aquí la tabla de saturación está hasta 126, ¿no? ¿Sí? Entonces tendríamos que averiguarlo por presión. Entonces, más o menos, teníamos que para 600 kilopascales, ¿no? Entonces, tomemos como el más cercano a 600 kilopascales es 541, ¿cierto? ¿Sí? Y miren que la temperatura es 95 Kelvin, o sea que para 600 no supera, digamos, estaría entre 95 y 100, pero acá tenemos 280 Kelvin, o sea, obviamente es sobrecalentado, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren que la temperatura para 600 no superaría pues los 100 grados, porque estaría entre 95 y 100, ¿cierto? ¿Sí? Y que tenemos acá 280 Kelvin, por lo tanto, pues es vapor sobrecalentado. Entonces, vamos a las tablas de vapor sobrecalentado
y a esa presión de 600, ¿cierto? Ubicamos una presión de 600, ¿dónde estará? Aquí está. Y una temperatura de 280, que sí está, obviamente, Kelvin, ubicamos la entalpía, que es 289.05, ¿cierto? Es esta, ¿no? Kilojulios sobre kilogramo, 289.05. Entonces ya allí está H sub 3. $289.05, ¿no? Vapor sobrecalentado, ¿no? Kilojulios sobre kilogramo. Bueno, lo restante es simplemente calcular, ¿no? Entonces, vamos a calcular el Q punto del calderín. Esto sería 0.008 kilogramos por segundo. Es el flujo de masa M.1, que es el mismo en todo, no en todo el recorrido, ¿cierto? Es el mismo. Factor de H1, H2 menos H1. Entonces, 86.72 menos 81.8 kilojulios sobre kilogramo. Bien, kilogramo se cancela y eso da en kilovatios, ¿cierto? Entonces, el calor que recibe en el calderín el nitrógeno es es 1.35 kilovatios. Como les decía, estos son aparatos pequeños, ¿no? Eso es una potencia que es, obviamente no se maneja mucha, simplemente no se da cuenta del flujo de nitrógeno, son muy pequeños, ¿cierto? Son aparatos pequeños, ¿no? Como un horno, nomás es un calderín, ¿cierto? Bien, porque pues obviamente en la naturaleza manipular mucho nitrógeno no es como muy seguro que digamos, ¿no? Y además tampoco, pues el nitrógeno tampoco es difícil, no es tan fácil como el agua, ¿no? Conseguirlo, ¿no? Obviamente no está tan abundante en la naturaleza, pues cierto, como el agua, por ejemplo. Bueno. Y ahora el Q punto del recalentador, ¿cierto? Este sería igual al mismo M.1, porque es igual, ¿cierto? Factor de, bueno, vamos reemplazando, ya creo que teníamos eso. El Q punto S es igual entonces a M.1, que es 0.008 kilogramos por segundo, factor de H3, que es 289.05, menos H2, que es 86.72. Y entonces eso da, bueno, allí vamos a ver. Eso da 1.61 kilovatios. Ahí está. ¿Qué? Hagamos el diagrama T contra B para esto. Pues, a ver. Disculpe, ¿puede subir un momento? Dígame. Solamente es para ir tomando datos. ¿Lo está copiando? Ah, bueno. Sí, Bueno, este ejercicio es relativamente sencillo, ¿no? Simplemente es adición de calor. ¿El grupo de masa lo dan? Sí, claro, lo da.
0.008. Listo, profe, gracias. Listo. Bien, entonces el diagrama T contra B quedaría para el nitrógeno. Como cambia de fase, vamos a considerarlo pues como sustancia pura, ¿cierto? No vamos a considerarlo como gas ideal, ¿no? Obviamente puede estar en gas ideal, ¿no? ¿Cierto? De pronto esta H sub 3 puede ser muy parecida considerando como gas ideal, ¿no? Vamos a hagamos esa comprobación. Aquí sabemos que está en vapor sobrecalentado, pero si ya está muy alejado, ¿cierto? Del domo, pues entonces, del punto crítico más bien, ¿cierto? Entonces se podría considerar como gas ideal. Vamos a ver si esa entalpía como gas ideal es parecida, ¿no? Es muy similar, pues, como vapor sobrecalentado. Entonces podríamos hacer ese chequeo, ¿no? Ir a las tablas del nitrógeno como gas ideal, ¿cierto? No sé dónde diablos están, perdón. Deben estar por aquí, ¿no? O sea, como gas ideal, ¿no? Yo creo que mejor vamos a las tablas de Sengel, que creo que está ahí más sencillo ya. Entonces, aquí, nitrógeno como gas ideal, ¿cierto? Bueno, listo. Miren. Y vamos a ubicar una temperatura de 280 Kelvin, ¿cierto? Bien, aquí está, miren, 280 Kelvin. Y nos da la entalpía, pero una entalpía molar, ¿cierto? De 8.432. Hay que dividirla entre la masa molecular del nitrógeno. Bueno, entonces hagamos eso. Ya tenemos. Entonces, bueno, la entalpía molar a 280 Kelvin, ¿era cierto? Es 8.000, ¿qué? Perdón, 8.141, ¿no? Kilojulios por kilomol. Entonces nos vamos a la tabla 1 y vamos a calcular. Estamos haciendo simplemente un chequeo, ¿no? Para saber si en vapor sobrecalentado se comporta como gas ideal. Entonces, y la masa molecular del bendito nitrógeno está aquí en esta tabla. Ammonia Avenue, nitrógeno, listo. ¿Dónde está el nitrógeno? Aquí. Es 28.013. Entonces vamos a dividir 8.141 entre 28.013, ¿no? Vamos a ver cuánto da eso. Eso nos da 290.61. ¿Y cuánto teníamos acá? 289. Sí, miren, muy similar. Entonces ya, pues allí en este caso H3 sí podríamos tomarla de las tablas de vapor. ¿De qué? Como gas ideal, ¿no? Sí, o sea, prácticamente no se diferencia en nada, ¿no? 289.5 a 290.6. Bien, pero en ese caso nomás, ¿no? Allí, ¿no? Cuando está en vapor sobrecalentado, podríamos echar mano de las tablas de gas ideal. Bueno, continuamos con el diagrama T contra B. Entonces, vamos aquí en aquí estaría la temperatura, ¿cierto? En grados Kelvin, y acá el volumen específico en metros cúbicos por cada kilogramo, ¿cierto? Bueno, dibujamos el domo para el nitrógeno y echamos mano de una vez en las tablas para saber cuál es la temperatura crítica del nitrógeno. Dice que es 126 grados Kelvin, debe ser, ¿no? Sí, 126 grados Kelvin, mucho ojo, ¿no? Esa es la temperatura crítica, ¿no? Y la presión crítica es 3.39, es grande, ¿no? 3.39, no, bueno, no tan grande, pues comparada con el agua, no, pues el agua es 22 megapascales, ¿no? Entonces la temperatura crítica del nitrógeno es 126.2 y la presión crítica es 3.4, bueno, megapascales, para tenerlo en cuenta. Bien, entonces,
con esa información nos vamos a hacer el diagramático. Entonces, tenemos una presión acá de 600 kilopascales. Entonces, como esto es 3400, la presión crítica que va por aquí, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, la de 600 está más abajo, por lo tanto, pues podemos dibujarla, esa presión, por aquí más o menos. Esta sería la presión peso 1. Y esta presión peso 1 es igual a la misma presión peso 2 y es la misma presión peso 3, porque todo el proceso de calentamiento se da a presión constante, ¿no? Entonces, el nitrógeno arranca en líquido saturado aquí. Vamos a dibujarlo esto con azul mejor. Aquí estaría el estado 1. Y sale como vapor saturado acá en el 2. Aquí recibe el calor del calderín, ¿no? Q punto sub E. Y luego D2 recibe un poquito más de calor en ese sobrecalentador, así es más bien el nombre, no recalentador, sino sobrecalentador, me olvido, a veces me olvido, pues. Sobrecalentador se llama eso. Entonces, y sale por acá, digamos, yo no sé, a una temperatura de ¿cuánto? De 280, ¿no? Y la temperatura crítica es 129, entonces sale mucho más alto que la temperatura crítica, sale por acá. Digamos que este sería el estado 3. Así. Y aquí recibe el calor del sobrecalentador. Así sería el diagrama. ¿Listo? ¿Sí quedó claro, cierto? Bueno. Bien. Preguntas, sí quedó claro, ¿no? Ustedes ya hacen el diagrama P contra B, ¿no? Para esto. Bien, entonces miremos otro ejercicio. Vamos a ver si en esta media hora hacemos unos 40 minutos nosotros. ¿Profe? ¿Sí? ¿Será que puede ser uno que tenga compresores? Bueno, busquemos uno con compresores, claro. Sí. Interesante con compresores. Esta es una turbina. Este es un compresor. Mira, hagamos este. Claro, aquí está apenas. Listo. A ver, habrá otro. Esta es otra turbina de 2 etapas, ¿no? ¿Cierto? Este es turbina. Sí, hagamos ese entonces. Sí, está bien. Hagamos de este compresor aquí. Borró esto, ¿cierto? Dice, un compresor recibe 0.05 kilogramos por segundo, de R410A. Eso es un refrigerante, que ahí están las tablas, en las de Van Weyden están las tablas, ¿no? De este refrigerante. A 200 kilopascales, o sea, se supone que eso es en 1, ¿no? Me imagino. Y menos 20 grados centígrados. Aquí en 1. Y 0.1 kilogramos por segundo del mismo refrigerante, sí, tiene que ser el mismo refrigerante, ¿sí? A 400 kilopascales y 0 grados centígrados en 2. O sea que tiene 2 entradas, ¿no? Este es un compresor que tiene 2 entradas, ¿cierto? El flujo de salida está a 1000 kilopascales, ¿cierto?
Obviamente es un compresor, hay que subirle la presión, ¿cierto? Para impulsarlo, ¿no? Y 60 grados centígrados, como se muestra en la figura 485. Asuma que el compresor es adiabático, desprecie energías cinéticas y energías potenciales, me imagino, ¿sí? Y encuentre la potencia que requiere el compresor para comprimir ese refrigerante a las condiciones en el estado 3. Perfecto. Listo. Vamos a esto entonces. Entonces, miren, el refrigerante lo vamos a trabajar, obviamente, pues como sustancia pura, ¿no? ¿Cierto? Con las tablas, ¿no? Con sus tablas. De hecho, los refrigerantes no sé, exceptuando que el nitrógeno y sí, exceptuando el nitrógeno, ¿no? Que tiene tablas de gas ideal, ¿no? Pero por lo general los refrigerantes tienen solo las tablas, pues, de mezcla y vapor sobrecalentado, ¿cierto? Como sustancia pura. Bueno, entonces listo. Vamos a plantear primero, sí, este ejercicio está interesante. Bueno, yo iba a hacer uno de trabajo y calor, ¿no? Que no hemos hecho, ¿no? Con pistones y hallar el trabajo y resortes, ¿no? Pero bueno, ya, pues ese tocaría ya. De pronto nos podemos reunir la próxima semana en una hora. Ustedes me dicen y sacamos una hora y hacemos ejercicios, ¿no? Pues ya tocaría virtual porque pues esto se complicó. Bueno, entonces aplicamos la ecuación de continuidad para este compresor. Entonces tendríamos... Profe, ¿Bien? vamos a ¿Alguien me dice utilizar, algo? sí, profe, una pregunta. ¿Vamos a utilizar el refrigerante 134A? Sí, claro. No, el R es 410A, ese, ¿no? Ah, ok. Yo lo dije 134, dije ahorita, bueno, no, es el 410A, ¿listo? Bien, entonces, aplicando ecuación de continuidad a este compresor tendríamos que m punto su 1 más m punto su 2 es igual a m punto su 3. Esos flujos de masa no nos preocupemos, nos dan el 1 y el 2, o sea que el 3 ya sale simplemente por la ecuación, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, aplicando primera ley tendríamos, dice que es adiabático, entonces no hay transmisión de calor, entonces quedaría menos potencia del compresor, ahora así. Ojo, no se vayan a confundir con este signo menos. Este signo menos que le colocan aquí quiere decir que es una potencia que entra, ¿no? Pero acá en la ecuación, ahí como está, la consideramos positiva. Al despejar de la ecuación nos debe dar negativa y obviamente se comprueba que esa potencia es negativa. Mucho ojo con eso, ¿no? Porque si ustedes introducen aquí este signo menos, les va a quedar aquí positivo y no. La ecuación dice menos potencia del compresor, pero la consideramos positiva. Sin embargo, al reemplazar nos debe quedar negativa, ¿no? Mucho ojo con eso, ¿cierto? Entonces, menos potencia del compresor igual a energías que salen menos energías que entran. Entonces quedaría m.3 por h3 menos m.1 por h1 y menos m.2 por h2. De aquí sí despejamos ya la potencia del compresor y esto quedaría entonces como m.1 por h1 menos m.2 por h2 más, perdón, y menos m.3 por h3. Al reemplazar los valores de esto, debe darnos esta potencia negativa. Mucho ojo con eso, ¿no? ¿Listo? Bueno. Este signo menos es simplemente para que ustedes tengan el concepto de que esa potencia es recibida por el compresor, ¿cierto? Bien. Y entonces ya pues tenemos el m.1, el m.2 y el m.3 sale pues obviamente de la ecuación. Simplemente es la suma de los dos. Ahora tenemos que hallar las entalpías 1, 2 y 3 y resuelto el problema, ¿cierto? Vamos a hallar la entalpía 1 entonces. H1. Entonces tenemos refrigerante R410 a 200 kilopascales y 20 grados centígrados. Vamos a las tablas de ese refrigerante, que son las tablas en Van Weyden, ¿cierto? Están.
aquí. Entonces buscamos ese refrigerante. Creo que está por aquí. Amonia. Aquí está, mira. Aquí está. Entonces, simplemente, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí me aparece saturado, saturado. Esto es dióxido de carbono. Bueno, aquí me aparece una cosa extraña. Esto no entiendo por qué me aparece esto aquí y siempre me sucede. Vamos a ver si de pronto... Ya, desapareció. Es un error del Acrobat. Bien, entonces tenemos aquí tablas de saturación para el R410A, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para ese estado 1, saber en qué fase está, ¿no? En qué fase. Entonces tendríamos, las propiedades son 200 kilopascales y menos 20 grados centígrados. Entonces, vamos a hallar la presión de saturación a menos 20 grados centígrados, ¿cierto? ¿Sí? Que creo que es más fácil trabajar con la temperatura, ¿no? Entonces, vamos a averiguar cuál es la presión de saturación a menos 20 grados centígrados. Y estaré aquí menos 20, sí está, mira. Es más fácil, ¿no? ¿Cierto? Porque está exactico. Entonces, la presión de saturación es 400 grados kilopascales, perdón. Y acá tenemos una presión, mucho ojo, de... ¿cuánto? 200. Entonces, si la presión es menor a la presión de saturación, está como vapor sobrecalentado. En 1 está como vapor sobrecalentado e inmediatamente nos vamos a las tablas de vapor sobrecalentado y tendríamos 200 kilopascales y ¿cuánto? ¿Menos 20? Ya no me acuerdo. Sí, Señor. menos 20 grados centígrados, dicen, ¿no? Grados centígrados, mucho. Entonces, ya sabemos que está en vapor sobrecalentado. Vamos entonces a las tablas y a esa presión. Aquí ubicamos una presión de 200. Aquí está. Listo. 200 kilopascales, ¿cierto? Y menos 20. La entalpía sería la tercera columna. Entonces, menos 20 y 200. La entalpía es 278.72. Kilojulios sobre kilogramo. Entonces, vamos, copiamos eso, ¿cierto? 278.72 kilojulios por cada kilogramo. ¿Listo? Bueno, ya tenemos H1. Ahora, H2. El refrigerante entra en 2 a 0 grados centígrados y 400 kilopascales. También tenemos que averiguar en qué estado está. Entonces, nos vamos con las tablas de saturación y ubicamos 0 grados centígrados. Pues vemos estas tablas y a 0 grados centígrados la presión de saturación es 798.7, ¿cierto? Según esto. Y acá tenemos es 200, ¿no? 200, sí. O 400 creo que tenemos. 400. 400. Entonces, obviamente, la presión es menor que la presión de saturación. Vapor sobrecalentado también. H2 es vapor sobrecalentado, ¿cierto? Obviamente. Entonces, sí, ¿no? Porque esta presión menor que la presión de saturación, vapor sobrecalentado. Bien, entonces con eso simplemente vamos a las tablas de vapor sobrecalentado y ubicamos una presión de 400 y una temperatura de 0 grados centígrados, ¿no? Y la temperatura está en grados centígrados, yo no había caído en cuenta, ¿no? Está en grados, afortunadamente, sí. Ah, sí, pues con estas tablas
Bueno, para el nitrógeno sí las ponen en Kelvin, pero bueno, para el refrigerante sí es normal, en grados centígrados. Es 290.42 la entalpía. 290.42. Entonces, H2 es 290.42 kilojulios por cada kilogramo. Listo. Y la última, H3. En 3 sale a 1000 kilopascales y 60 grados centígrados. Entonces, vamos con la temperatura. Ubiquemos 60 grados centígrados y averiguamos cuál es la presión de saturación en las tablas de saturación. Entonces, 60 grados centígrados y la presión de saturación es 3836, ¿no? Aquí se ve, ¿cierto? ¿Sí? Y tenemos acá 1000, entonces es menor, por lo tanto está en vapor sobrecalentado también. Entonces, 1, 2 y 3 son vapor sobrecalentado, ¿cierto? Pues vamos a las tablas de vapor sobrecalentado y ubicamos una presión de 1000 kilopascales. Debe estar por acá. Aquí. Y una temperatura de ¿cuánto? De 60, ¿no? Sí, pero ¿Sí? Sí, 60. Perfecto. Entonces, a 1000 kilopascales y 60 grados centígrados, la entalpía es 3335.75. 333, no, 335 nomás, ¿no? 335.75. Listo. No es 3300. Es 335.75 la entalpía, ¿cierto? Ahí está, claramente, ¿no? Sí. Bueno, pasamos ese valor, entonces ya. Esto es 335.75. Y simplemente, pues ahora ya reemplazamos en la ecuación y la potencia que recibe ese compresor es M.1 es 0.05 kilogramos por segundo. Factor de H1 que es 2278, perdón, 0.72. Listo. Kilojulios por cada kilogramo, más M.2 es 0.1 kilogramos, perdón, por segundo, factor de H sub 2, que es 290.42 kilojulios por cada kilogramo. Y menos M.3, que es la suma de las dos, o sea, esto sería 0.1 más 0.05, eso es 0.15. Kilogramos por segundo, eso es un M.3, ¿no? ¿Cierto? La suma, ¿no? De las dos. Factor de H3, que es 335.75 kilojulios por cada kilogramo. Kilogramos se cancelan. Y esa potencia queda en kilovatios. Debe dar negativa, ¿no? Si no estoy mal. Vamos a ver. Bueno, eso nos da una potencia de menos 7, negativa obviamente. Y ahí comprobamos por qué le colocan el signo menos, ¿no? Menos 7
0.4 aproximadamente kilovatios. Esa sería la respuesta. Listo. ¿Preguntas? ¿Sí quedó claro? Bueno, muchachos, entonces nos vemos el martes. Y si necesitan ejercicios, pues entonces por WhatsApp o por el correo, pues si necesitan consultas, ¿no? O sea, asesoría, ¿cierto? Bien. Entonces, sí. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿qué horas son? Sí, dejemos ahí. No hacemos la otra clase, pregunta Jason. No le escucho, espera un momentico. Yo le subo el volumen a esto. Sí, dígame. Desde el pistón no hacemos la otra clase, pregunta Jason. No le escucho. Más durito, por favor, es que está... Profe, que si el del pistón lo hacemos la próxima clase, pregunta Jason. ¿Que si qué? ¿Que si el examen? ¿Cómo? No entiendo. Está como distorsionada la voz. O sea, ¿qué? ¿Qué me preguntan? ¿Que la próxima semana qué, por favor? No, profe, que si el ejercicio del pistón lo hacemos la próxima clase. Ah, por eso les decía, pero tenemos que sacar unas 2 horas pues para hacer ejercicios. Y ahí hacemos ejercicios de trabajo y calor. De trabajo, ¿no? Trabajo. ¿Y podemos cuadrar esas 2 horas de una vez, profe? Podría ser yo creo que podríamos hacerlas yo no sé, yo tengo ganas como de viajar este fin de semana y de pronto el martes no voy a estar, entonces podríamos hacerla el jueves, pero en la tarde, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí, ¿a qué hora, profe? Entonces,